Bienvenidos al programa de radio del día de hoy. El día de ayer se viralizó un tuit respectivo a la concepción de la globalización y la pobreza, donde hemos observado una afirmación que ha causado una discusión bastante interesante en redes sociales. El programa de hoy se centrará en las posturas, tanto a favor como en contra, que se tienen respectivo al tema, centrándonos en dos tesis principales. Los expertos que se encuentran a favor argumentan que la incidencia de la globalización desde un aspecto positivo es mediante los aspectos de creación de trabajo y la oportunidad en empleos. Por otro lado, los expertos que están en desacuerdo discrepan dado los índices de la desigualdad en contraste con el crecimiento económico, donde principalmente se ha caracterizado en los países en vía de desarrollo. El día de hoy me encuentro con 6 invitados muy especiales que tendrán la oportunidad de introducirse mediante su juicio o proposición analítica referente a herramientas que afectan la pobreza en beneficio de la globalización económica. Con esto damos inicio a la conversación. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, mi nombre es Valentina Lagos y efectivamente ayer fui testigo de cómo se viralizó el tuit acerca de la concepción de la globalización con respecto a los negocios internacionales y el efecto que este ha tenido hacia la pobreza. En primer lugar, me gustaría brindarle un agradecimiento a Harry por brindarnos este espacio de discusión en donde cada uno puede brindar tanto sus puntos de vista como sus argumentos con respecto al tema. Antes de brindar mis argumentos a favor, me gustaría y me parece pertinente que para empezar este debate, dar una pequeña contextualización acerca de dos conceptos que estaremos utilizando durante todo el debate, los cuales son globalización y pobreza. En primer lugar, la globalización. La globalización, según Anthony Giddens, se puede entender como el creciente grado de interconexión entre las sociedades de todo el mundo, así como los cambios tanto económicos, políticos y económicos que se viven gracias a esta interconexión. Hoy en día cada vez estamos más interconectados y todo esto es gracias a las 3 etapas por las que ha pasado la globalización. Según el informe del Comercio Internacional y el Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo, la globalización ha pasado por 3 grandes etapas. La primera etapa desde 1870 hasta 1914, en donde se cambia el paradigma de la localización a la globalización. La segunda etapa desde 1945 hasta 1995, con la disminución de los costos de transporte y una mayor apertura comercial. La tercera etapa desde 1980 hasta hoy en día, que se conoce más que todo como la hiperglobalización, dado este rápido crecimiento que se ha presentado y la interconectividad que hoy en día estamos viviendo. Esto por el lado de la globalización. Ahora bien, por el lado de la pobreza. Según la ONU, la pobreza se puede definir como la condición caracterizada por una privación de las necesidades básicas, que incluye el acceso a los alimentos, al agua potable, a las instalaciones sanitarias, salud, vivienda, entre otras. Pero según el Banco Mundial, establece que para poder medir la pobreza es necesario tener en cuenta diferentes parámetros, como lo es el ingreso corriente per cápita, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, espacios de vivienda, el rezago educativo, entre otros. Todos esos parámetros que anteriormente mencioné están estrechamente relacionados con el crecimiento económico y con las políticas como cada gobierno distribuye sus ingresos para el desarrollo de su infraestructura y que las personas puedan acceder a las necesidades básicas que cada ser humano tiene. Haciendo alusión al statement de cómo los negocios internacionales han ayudado a reducir la pobreza, estoy completamente de acuerdo. Estos han sido una herramienta para poder reducir la pobreza. En el informe realizado por el Banco Mundial en el año 2018, titulado Objetivo 2030, Desigualdades en un mundo de transformación, se estableció que hubo una transformación durante los años de 1990 hasta el 2015, en donde se pudo evidenciar una reducción abismal de la pobreza extrema, con una tasa del 36% al 10%. Cuando nos referimos a la pobreza extrema, nos referimos a que la persona vive con $1.9 al día.
Esta información que estoy presentando se puede evidenciar en esta gráfica. Asimismo, también encontré que se hace una alusión hacia el working poverty o la pobreza laboral, que hacen alusión a las personas que trabajan pero que el sustento que reciben no logra como satisfacer las necesidades que tienen que cumplir. Esta gráfica interactiva del Fondo Monetario Internacional muestra la abismal disminución que ha tenido esta condición, especialmente durante los años de los 2000, con la tercera etapa de la globalización, tal como podemos ver en esta gráfica. La globalización ha tenido un impacto positivo en la pobreza, ya que, como las cifras que les presenté, se ha presentado una disminución y cada vez hay más personas que tienen oportunidad de acceder a las condiciones mínimas de vivienda y ya no están sufriendo esta pobreza que antes estaba siendo muy marcada, antes de la globalización. Hola a todos, mi nombre es Gabriela García, estoy muy feliz de acompañarlos el día de hoy. Esta discusión me parece súper interesante y para comenzar me gustaría que analizáramos esta gráfica del Banco Mundial donde nos muestra la pobreza por regiones. Entonces me gustaría contrastar un poco el caso de Asia del Este con África subsahariana. Vemos que Asia del Este para 1990 presentaba a 1.053 millones de personas que vivían con menos de $2.15 diarios. Mientras que para el 2018 pasó a tener 24,63 millones de personas. Es decir, esto se redujo en un 97%. Mientras que por el contrario, en el caso de África subsahariana, vemos que las personas que viven con menos de esta cantidad aumentaron. Se pasó de 277 millones a 391 millones. Esto nos hace analizar un poco cómo los modelos de desarrollo y cómo las formas en las que se puede aprovechar la globalización pueden resultar beneficiosas o no para los países en desarrollo. Entonces, por un lado, tenemos el caso del sudeste asiático, que se ha centrado en un modelo que ha sabido aprovechar correctamente las ventajas de la globalización a través de un modelo que es basado en las exportaciones. Entonces, en un primer momento, estos países se concentraron en trabajar sus factores de producción existentes, es decir, en la mano de obra barata, de modo que esto atrajera inversión para posteriormente invertir pues, en la educación, agregando valor agregado a sus productos y a su mano de obra. En este sentido, pasaron así de industrias intensivas de mano de obra a intensivas de mano de obra cualificada, que les permitió desarrollarse como industrias intensivas en capitales y posteriormente intensivas en tecnología, pues esto ha sido todo un proceso que les permitió hoy en día ser exportadores de capitales y de productos de alto valor agregado. Es decir, no se quedaron fabricando productos de bajo valor agregado, sino que lograron competir en las grandes industrias tecnológicas o bueno, etcétera. Entonces, a partir de esta ventaja que ellos produjeron, vemos que gracias a una política industrial activa, lograron flexibilizar su aparato productivo orientado a la mano de obra de productos que requerían más capital y mano de obra calificada que son de mayor rentabilidad. Esto nos resulta clave para poder entender la globalización, ya que esta permite superar la pobreza, pues al momento que se aprovechan las ventajas que se ofrece, como la facilidad de transporte, de comunicación, de comercio, cuando son usadas de forma adecuada, puede hacer que los países en desarrollo puedan impulsar sus propias industrias, como sucede en el caso de Asia del Este. Sin embargo, como bien se afirma, pues en la afirmación que generó tanta polémica, es necesario que se reconsideren los intereses y las posiciones y pues las interacciones, ya que si no existe una coherencia entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil, este desarrollo no va a ser posible. En el caso de Asia del Este, vemos que el desarrollo se veía como un objetivo nacional, frente al cual todas las partes estaban comprometidas, diferente a aquello que sucedía en África subsahariana, que esta región no ha podido aprovechar sus factores de producción y no ha podido potencializar los aspectos buenos de la globalización, sino que al contrario se ha visto afectado en su nivel de pobreza.
Vemos que hay factores que no abarca la globalización, pero que son los que afectan a África subsahariana, que son la corrupción, la inestabilidad, entre otros, los conflictos. Vemos que teniendo pues todo esto en cuenta y con la afirmación planteada inicialmente, vemos que la globalización y los negocios internacionales tienen que ser aprovechados y realizados de manera adecuada para que se puedan convertir en una herramienta para superar la pobreza, como sucedió en en el sudeste asiático. Sin duda alguna, Gabriela, los países asiáticos y específicamente en el sudeste asiático han tenido claramente una oportunidad de controlar la apertura o esta liberalización económica con medidas proteccionistas, indirectas y transitorias, que también vienen acompañadas de políticas industriales específicas que pues protegen la producción interna, que al final de cuentas estos bienes se destinarían hacia la exportación hacia otros países. Sin embargo, considero que en vez de analizar primero los efectos de la liberalización del comercio exterior en el crecimiento, debemos mejor analizar primero los efectos del comercio en el crecimiento, la distribución de los ingresos y la pobreza. Porque evitamos en este primer argumento, considero yo, hablar sobre un aspecto que incide constantemente en los niveles de pobreza sin importar que exista o no una política de libre comercio. Y este es el aspecto de la desigualdad que Pierre Salamá explica muy bien en su artículo Apertura y Pobreza. Entonces, para comenzar, se explican que hay tres aspectos que afectan la evolución de la pobreza en un país. La tasa de crecimiento, que se puede analizar por medio de índices como el PIB, lo que sería el grado de las desigualdades, que lo podemos medir mediante gráficas macroeconómicas como el coeficiente de Gini, y el tercer aspecto es la variación que tienen estas dos variables. Entonces, desde la literatura económica, la aceleración en la tasa de crecimiento es un factor que altera positivamente los niveles de pobreza, siempre y cuando las desigualdades no aumenten demasiado. Y esto es importante en el ámbito latinoamericano, porque pues desde la función que tiene la globalización en los países, pues la apertura o la liberalización económica es un factor positivo que acelera el crecimiento económico y que tanto el Fondo Monetario Internacional como la OMC buscan que sea un efecto positivo de una política de libre comercio en un país. Sin embargo, pues como ya dije, esto es literatura económica y una cosa es lo que se dice desde la literatura y otra es lo que pasa en los entornos o en las realidades, donde pues se generan estas prácticas económicas de índole de neoliberal. Porque pues las leyes de mercado no necesariamente pues conducen hacia una disminución de la pobreza cuando el crecimiento es modesto y volátil, como nos explica Salamá en el caso de Latinoamérica. Y es que cuando existe un fuerte crecimiento económico, sus efectos, que pueden ser potencialmente positivos, se contrarrestan de manera parcial por el gran aumento de las desigualdades en estos países. Y es que este es un fenómeno que ocurre en la mayoría de los países subdesarrollados, y es que el crecimiento fomenta desigualdades cada vez mayores entre el capital y el trabajo. Es decir, unos países se enfocarán mucho mejor en la ventaja comparativa a partir del capital y otros en la ventaja comparativa a partir del trabajo. Y mayor de esos de los países subdesarrollados son en el trabajo. Entonces, para centrarnos en este argumento, como América Latina tiene un grado de desigualdades y el crecimiento es modesto, pues están cada vez más marginados en el comercio internacional, porque el costo de su mano de obra pues les ha permitido obtener claramente ciertas ventajas dentro del comercio internacional y en ciertos productos. Pero al no ser capaces de beneficiarse de las ventajas ligadas a una competitividad afuera de los costos, estos sufren cuando hay una competitividad vía precios, y pues cada vez se intensifica más cuando se abren hacia el exterior con mayor rapidez. Y esto ocurre porque cuando algunos países pues se inciden en una apertura económica, se limitan a aplicar pues medidas liberales que exigen pues las instituciones internacionales
pues sin tomar unas medidas que las acompañen. ¿Esto qué quiere decir? Principalmente es que el hecho de que se establezca una relación económica causal entre la apertura al exterior, solo teniendo en cuenta lo que es la reducción de los aranceles y el aumento del indicador de apertura, con el nivel de la tasa de crecimiento del PIB en esa relación causal, pues que no toma en cuenta la contingencia, medidas de contingencias, permisos de importación, protección de calidad y pues políticas industriales como los subsidios o la reducción de las tasas de interés preferenciales, puede dar lugar a una visión sesgada de los procesos o interpretaciones frente a la reducción de los niveles de pobreza. Entonces, una apertura sin medidas de acompañamiento tiene un resultado negativo si privilegia productos cuyos ingresos son bajos en una escala internacional, generando así una poca incidencia en los índices de crecimiento y de disminución de la pobreza. Entonces, pues para enriquecer un poco más este argumento, quería traer a juicio una convalidación de otro estudio de una revista académica llamada Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, y es un posible análisis correlacional condicional entre la pobreza y la globalización en América Latina entre el 2002 y el 2012. Y en esta relación hay una gráfica de predicción lineal entre la línea de la pobreza y la apertura comercial, que tiene como resultado que tiene una asociación negativa entre estas dos variables. Pero sin embargo, cuando inciden otras covariables en esta gráfica, mejora un poco la significatividad estadística. Y esto da que puede indicar que las políticas comerciales deben estar acompañadas de otras políticas complementarias para reducir los niveles de pobreza. Entonces, pues tampoco creo que es desmilitar los esfuerzos de los países asiáticos, como nos mencionó Gabriela, por el hecho de que se han caracterizado por tener unas medidas de acompañamiento bastante exitosas en la apertura, que también han trabajado muy buenas herramientas como subsidios a las exportaciones y pues políticas de tasas de interés selectivas. Harry, en este punto estamos de acuerdo, ya que la globalización debe estar acompañada por ciertas medidas, ya que de no ser así podría ocasionar efectos negativos en la reducción de la pobreza. Vemos que múltiples estudios han hablado de esto. Por ejemplo, en el texto The Development Dimensions of Financial Globalization, vemos que los autores destacan que la globalización financiera puede implicar ciertos riesgos en cuanto a la volatilidad y la dependencia que ésta puede provocar. Sin embargo, también se destaca que existen beneficios que pueden ser aprovechados en los países en desarrollo si estos siguen políticas adecuadas que estén bien diseñadas. Entre estas se recomienda que se haga una supervisión y regulación de los mercados financieros, de modo que se evite la inestabilidad, y también se destaca que es relevante que se hagan políticas macroeconómicas y fiscales sólidas. Por otro lado, podemos hablar sobre el informe que realizó Campo en el 2002, donde nos afirma concretamente que la globalización brinda sin duda oportunidades para el desarrollo. Y dice, todos hemos entendido con razón que las estrategias nacionales deben diseñarse hoy en función de las posibilidades que ofrece y los requisitos que exige una mayor incorporación a la economía mundial. Entonces, esta afirmación nos plantea que la globalización es una oportunidad para mejorar en materia de desarrollo, pero sí, solo sí, esta está acompañada por estrategias nacionales que puedan aprovechar estos beneficios. Entonces, aquí podemos destacar que el desarrollo es la base para mejorar los problemas de la pobreza, ya que permite un crecimiento económico. Y el crecimiento económico pues es necesario para poder avanzar en los temas de pobreza. Sin embargo, no es únicamente lo que se necesita, sino que para poder reducir la pobreza y la inequidad debe haber políticas acompañadas por el gobierno y que sean equitativas para la redistribución. Sobre esta discusión que están teniendo, a mí me gustaría agregar que existe evidencia para afirmar que el 40% del aumento de la desigualdad de ingresos se puede explicar a través del comercio
y la migración, y que el comercio por sí solo podría explicar entre un 10 y un 14%. Por lo tanto, a mí me parece necesario que a la hora de analizar los impactos de la apertura económica, tanto en la economía como en la sociedad, tengamos en cuenta variables internas. En este orden de ideas también me parece importante hacer alusión al modelo estándar del comercio, el cual expone que en el proceso de apertura van a haber tanto ganadores como perdedores, evidenciándose un nivel de desigualdad acrecentado por el comercio y que en ausencia de medios de redistribución pues se queda una porción de la población como perdedores. Además, la movilidad de nuevas tecnologías en los países en vía de desarrollo lo que generan es un desplazamiento de la demanda laboral a favor de los trabajos más calificados, evidenciándose así una variación en sus salarios, obviamente a favor, pero vamos a ver que a quienes que quedan desempleados o en peores condiciones son sacrificados en pro de una mayor eficiencia económica. Esta gráfica nos permite ver un ejemplo de lo anterior. Con el TLCAN, México aumentó su comercio exterior, pero al mismo tiempo pues no se logró superar los desequilibrios internos. Por un lado, podemos ver que en Aguascalientes, Jalisco o Nueva León se presentan unas tasas de crecimiento más del doble del nivel nacional, mientras que en Chiapas la tasa de crecimiento está por debajo de la nacional. Esto que además nos muestra que si tenemos en cuenta el coeficiente de Gini publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para el 2018, es claro que algunos estados pues tienen una desigualdad de ingresos más alta que otros. ¿Y esto qué nos muestra? Pues que hay una desigualdad intrarregional en México que se ha visto afectado por esta apertura, pues la inversión extranjera digamos que se está centrando principalmente en los estados del norte y el centro, mientras que los del sureste quedan en una posición por debajo, aumentando esta brecha social. Otro ejemplo podríamos ver el de Colombia durante el periodo de 1991 al 2011, en el cual digamos que la distribución de los ingresos por deciles reflejó un desequilibrio social dentro del país y que durante este mismo periodo, aunque tuvimos distintos gobiernos, no se nota como un cambio importante en el grado de desigualdad existente, aun cuando se tomaron diferentes políticas. ¿A qué quiero llegar con esto? Les quiero mostrar realmente es que no se da una redistribución desde los ganadores hacia los perdedores y que en una parte de la población siempre termina estando invisibilizada y afectada por la apertura, lo cual no permite mejorar esas brechas de desigualdad. Y por último, pues es que en un análisis estándar muchas veces se olvida la presencia de esas barreras que terminan por proteger la mano de obra mejor calificada y que pues son factores estructurales del sistema económico dominante que no nos permiten avanzar en esa brecha de desigualdad. Buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Maldonado Mónico y soy activista y delegado de la Oxfam Internacional, una organización no gubernamental la cual tiene como objetivo trabajar por un mundo más igualitario, erradicando la pobreza por medio de la cooperación internacional y el trabajo humanitario. Mi propósito en esta organización es llevar a cabo programas de desarrollo a largo plazo, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las comunidades con mayor índice de pobreza y marginadas. Continuando con la postura de Isabela, yo estoy de acuerdo con ella, ya que centrándonos en la distribución de los beneficios, podemos aterrizar el concepto de pobreza multidimensional, ya que una de las principales causas de este fenómeno puede estar relacionado con la desigualdad económica generada por una distribución inequitativa tanto en los ingresos como en los recursos que solo se concentran en manos de pocos. Además, a raíz de la desigualdad económica se presenta otro problema, el cual tiene que ver con el acceso a los servicios, y esto lo podemos ver reflejado en las personas que viven en condiciones de pobreza, las cuales no tienen la oportunidad de recibir servicios esenciales como lo son agua potable, saneamiento, atención médica y educación. Ahora bien, apoyándonos en el contexto colombiano, sabemos que nuestro país es altamente desigual, ya que según una investigación realizada por FEDesarrollo y el DANI, titulado Diagnóstico Multidimensional sobre las desigualdades en Colombia, nos damos cuenta que, por un lado de los ingresos, dada la curva de Lorenz, se puede identificar que desde el año 2010
hasta el año 2019 se ha mantenido una tendencia donde las zonas rurales son las que más están cerca de la curva de igualdad, mientras que el resto urbano y las 13 ciudades principales de nuestro país son subgrupos poblacionales que están más alejados de la curva perfecta de igualdad, dándonos a entender que tienden a ser desiguales, más desiguales. Por otro lado, analizando las desigualdades en dominios sociales, podemos ver que esta vez las zonas rurales son las que más se encuentran en estado de vulnerabilidad en servicios como el acceso a agua potable, el saneamiento, la educación y el acceso a internet. Por lo tanto, complementando lo mencionado por mi compañero Harry, dado a que las desigualdades son muy amplias, las modalidades que se asocian a la globalización económica y el libre comercio no tienen una gran influencia en la solución de estas problemáticas, pues considero que no se centran en las causas subyacentes de la pobreza multidimensional y por ello se debe erradicar o hacer un mayor énfasis más bien en la implementación de las políticas tanto sociales como públicas que fortalezcan la equidad del pueblo colombiano. Con respecto a lo que dice Alejandro acerca de la pobreza multidimensional, me parece importante hablar sobre el tema de la tecnología y cómo esta ayuda a disminuir la pobreza. Como sabemos, la tecnología es una herramienta que ha facilitado la inclusión económica de los más pobres y los más marginados. Actualmente existe una amplia gama de tecnología a disponibilidad de las organizaciones, lo cual puede ayudarles a crear oportunidades de nuevos negocios sostenibles, aumentar producción, productividad y reducir costos de producción. También pues se podría decir que un ejemplo de esto son las TIC, es decir, las tecnologías de la información y comunicación, lo que puede ayudar a las empresas a conectarse con nuevos mercados, aumentar la eficiencia y aumentar la transparencia en operaciones comerciales. También esto ayuda a fomentar la innovación, el emprendimiento en países de desarrollo, además que esto ayuda a crear empleo, nuevas ideas de negocio en sectores claves tales como la salud, la agricultura, la energía renovable. También pues tenemos que hablar de un tema muy importante, que es que la tecnología ha ayudado con la parte de la comunicación. Esto ha facilitado pues la comunicación alrededor del mundo y ha permitido el desarrollo de nuevas habilidades en los individuos y pues en los países en desarrollo esto ha ayudado a impulsar su economía debido a que como se dijo anteriormente, reduce costos, aumenta la eficiencia y la productividad en distintos sectores. Para hablar más sobre este tema y tener como más una base, voy a hablar de un estudio realizado en México por Fernando García Mora en 2020, el cual demuestra la posibilidad de una reducción de pobreza si se tiene acceso a internet. Esto lo hizo por medio de unos análisis en la parte rural y urbana de México. Él se basa en distintas investigaciones y se respalda de estas, en donde estas dicen que hay un impacto en la adopción de internet, en la reducción de la pobreza, al comprender cómo los pobres adquieren, comprenden, comparten y utilizan las TIC en su vida cotidiana. Entonces acá los principales objetivos de la investigación era trabajar con la pobreza multidimensional, que según la Coneval esta se va a entender, como una serie de brechas en múltiples dominios. Y los datos que se utilizaron fueron de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2016, el cual recopila datos sobre características ocupacionales y sociodemográficas de los hogares y también identifica diferentes aspectos tales como distribución de ingresos y cantidad y estructura de estos. Ahora, en la parte de resultados, en el sector urbano, este estudio arrojó que el tener acceso a internet disminuye la posibilidad y la probabilidad de ser pobres por ingresos. Esto se reduce entre un 11,74% y un 13,39% según el algoritmo que ellos utilizaron. También dice que los resultados de la pobreza multidimensional muestran que el impacto del internet se extiende más allá de los ingresos. Es decir, que dado que la pobreza
ellos lo ven lo analizan, perdón, desde un enfoque multidimensional. Se argumenta que existe un efecto global positivo en vivienda, salud, educación y alimentación para la población que tiene acceso a Internet. En el sector urbano también se encuentra que si se iguala el umbral de pobreza por ingresos con la línea de pobreza por ingresos, umbral de pobreza de ingresos y línea de pobreza por ingresos, los resultados demuestran que tener acceso a Internet disminuye la probabilidad de ser pobre por ingresos en un rango de 10,61 a un 11,57%. De acá, en el sector rural, al igual que el sector rural, los impactos del acceso a Internet en la pobreza multidimensional extrema se alinean con los de pobreza multidimensional, y la probabilidad de ser extremadamente pobre, hablando multidimensionalmente, disminuye un promedio 1,20% como consecuencia de tener Internet. Entonces acá se concluye que existe un efecto positivo general sobre el bienestar de los individuos cuando se utiliza esta herramienta global. También debo mencionar nuevamente que los resultados de pobreza multidimensional muestran un análisis que se extiende más allá del ingreso. Entonces acá se da a entender que la globalización nació y los negocios internacionales, con las herramientas que nos ha dado el mundo, ha ayudado a disminuir y puede ayudar a la reducción de la pobreza. Bueno, entonces, buenas tardes. Mi nombre es Antonia García y básicamente yo quiero profundizar un poco lo que contó Karen. Bueno, yo quiero iniciar hablando de que cuando una empresa se involucra al comercio internacional, tiene acceso a nuevas tecnologías, habilidades y conocimientos que básicamente le permiten mejorar su eficiencia y su productividad. Entonces, básicamente yo quiero explicar esto con un ejemplo que es el caso de Corea del Sur, y me voy a guiar de un libro que se llama The Korean Economy, 6 Decades of Growth and Development, que fue publicado por el Instituto Coreano de Desarrollo en el año 2010. Bueno, en este libro básicamente cuenta cómo Corea pasó de ser un país completamente pobre a hoy en día ser una potencia económica mundial. Entonces, bueno, todo inició en 1948, el año en el que se instituyó el primer gobierno, y el país se encontraba entre los más pobres del mundo. Sin embargo, pues debido a dos factores que fueron la industrialización y la globalización, hoy en día Corea del Sur es la 12ª potencia económica a nivel mundial. Básicamente, gracias al comercio internacional, en la década de 1960, los productores coreanos lograron ampliar su mercado significativamente. Inicialmente, la División Internacional del Trabajo fomentó el crecimiento de las industrias de uso intensivo de mano de obra, en el que Corea tenía una ventaja pues comparativa, y al realizar esto se absorbió todo el excedente de mano de obra de las zonas rurales, y así pues se formó o se aumentó el ingreso per cápita y también la tasa de ahorro. Entonces, debido pues a la acumulación de que la acumulación de capital aumentó, la ventaja comparativa pasó de las industrias de uso intensivo de mano de obra a las de uso intensivo de capital, y básicamente estas comenzaron a dominar las exportaciones. Y de esta manera, pues el ingreso per cápita fue aumentando a medida que la productividad iba aumentando. Para ser más exacta, les voy a dar algunas cifras, y fue que el ingreso per cápita creció de $1.342 en 1960 a $19.227 en 2008. Bueno, básicamente entre 1970 y 1980 la intervención del gobierno pues en el mercado empezó a ser mucho más exigente y selectiva, debido a que se implementaron algunas políticas industriales y comerciales. Entonces les voy a hablar de algunas de estas políticas. Entonces, por ejemplo, la protección de la industria nacional se hizo a través de altos aranceles y barreras comerciales para evitar que hubiera una competencia extranjera. Esto lo que permitió fue que las empresas coreanas se desarrollaran y pues tuvieran una base industrial muy fuerte, logrando pues convertirse en líderes en varios sectores del mercado, entre los cuales se encuentra pues el sector de la electrónica, también el sector automotriz y la construcción naval. Bueno, otra política que fue fundamental fue que se
se implementó, valga la redundancia, una política de promoción de la exportación. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno proporcionó subsidios y apoyo financiero pues para todas las empresas que estaban exportando, sobre todo a las de la industria pesada y a la química, y esto les permitió acceder a nuevos mercados y también pues a nuevas tecnologías. Entonces, desde ese momento, la exportación se convirtió en un motor clave para el crecimiento pues, de la economía coreana. Básicamente, también el mercado se favoreció debido a algunos factores, entre los cuales se encuentra que en realidad el entorno económico macroeconómico era relativamente estable, también que estaban muy definidos los derechos de propiedad privada y también que una gran parte del gasto público se invirtió en educación, sobre todo en la educación primaria y también en infraestructura. Y así pues cierro mi argumento. Continuando con lo que nos mencionaba Antonia, con lo de Corea del Sur y Corea del Norte, seguiré con este estudio de caso. Pero antes me gustaría mencionar el informe Globalización, Amenaza, Oportunidad del Fondo Monetario Internacional, en donde se establece que la brecha de ingresos en la época de la globalización entre los países de alto ingreso y los de bajo ingreso se ha aumentado considerablemente pues, durante los últimos años. Asimismo, todo esto se atribuye a que la integración no ha sido óptima, ya que hay diferentes políticas que son utilizadas por los países que hace que se escapen de su control y de cierta forma pues ellos quedan aislados de la economía mundial, lo cual es bastante grave y nocivo. Asimismo, con relación a lo anteriormente mencionado, me gustaría traer también a debate el artículo My 6-Year-Old Son Should Get a Job, en donde se presenta que la protección no garantiza que un Estado tenga un desarrollo, pero el desarrollo sin protección es muy difícil. Ahora bien, con respecto a Corea del Norte pues se caracteriza por ser una economía tímida y con muy reducida apertura económica, ya que ahorita están en una aislación social y políticamente, es de una de las naciones que más está así actualmente. Asimismo, la economía norcoreana ha sufrido por sus políticas adicionalistas, aunque no se conocen datos exactos sobre las dificultades que puede estar atravesando el país, dado que no divulga datos en profundidad, pero lo que sí sabemos con seguridad es que hay poco desarrollo y que la tecnología que tienen hoy en día en este país es de décadas de atrás, mientras que Corea del Sur es una de las 10 economías más importantes del mundo por volumen de PIB. La globalización coreana se inició en el gobierno del presidente Kim Dae-jung, con su plan estratégico para la mejora del Estado de arriba hacia abajo, desarrollando la democracia participativa y el mercado económico complementario. Gran parte de esto se debe que Corea del Sur negoció agresivamente con el mundo exterior y absorbió activamente la tecnología extranjera, lo que hoy en día le da este desarrollo. Ambos países son completamente distintos y Corea del Sur sí supo aprovechar estas oportunidades de la globalización y hoy en día está como está, dado a la oportunidad que se brindó de poder expandirse, mientras que Corea del Norte con su aislación está en un retroceso. Valen, realmente creo que más que una prueba necesitamos analizar los hechos y las estadísticas, ya que por el ejemplo o la situación que atravesó Corea del Sur, no se puede decir que este fenómeno multidimensional se produce de la misma manera en todos los países. Entonces creo que a la discusión es importante agregarle dos aspectos. El primero habla sobre la liberalización financiera, la cual realmente pues tiene genera un aumento en la desigualdad, porque si bien la evidencia empírica digamos no es definitiva, hay grandes indicios para creer o afirmar que por lo menos en América Latina la apertura financiera sí ha tenido un incremento en la brecha entre personas calificadas y no calificadas, que de hecho ya lo venía mencionando en mi argumentación anterior. Lo anterior, pues parte del hecho de que la inequidad en el acceso a servicios financieros lleva a que la población con menos recursos no se beneficie de estos nuevos capitales, produciendo digamos, resultado de los incentivos y los desincentivos que aplica el Estado en el mercado de forma ineficiente. ¿Qué quiere decir? Que los menos ricos no se van a favorecer de estas medidas del Estado. Además, pues la libre movilidad de capitales puede generar, como pasó en México y en Argentina, inestabilidad por la salida de capitales en fases de descenso del ciclo económico. Creo que en Colombia en este momento podríamos estar viendo esta misma situación.
y consecuentemente pues la apertura financiera muestra una relación directa con una mayor desigualdad. Esto por los flujos de inversión y por la vulnerabilidad financiera que éstas podrían producir, es decir, la apertura. Y en un análisis, de hecho, se encontró del autor Ben Sidon de 2005, se encuentra que el incremento de las exportaciones netas aumenta la desigualdad del ingreso en países pobres, mientras que en aquellos con un país con un mayor ingreso per cápita sí lo reducen, que nos está mostrando que no solo hay desigualdad a nivel interno, sino también dentro del sistema internacional, y que aquellos países con menos ingresos per cápita son los más afectados, normalmente aquellos que se tienen que someter a la apertura. El segundo aspecto habla de la recaudación de aranceles. Que de hecho conllevan a una caída de los ingresos fiscales que a su vez demandan un incremento de la carga tributaria, y de esta manera pues se observa que varios canales de afectación del comercio en los ingresos de los hogares y la afectación que se tenga en los más pobres termina dependiendo de marcos institucionales y que estas estructuras nacionales pues van a estar ligadas a la manera en que los gobiernos distribuyan de manera equitativa o no los recursos. Entonces creo que la verdad pone a una parte de la población en una situación de alta vulnerabilidad y pues que no se puede partir solo del caso de Corea del Sur para tomar conclusiones sobre si afecta o no los grados de desigualdad. Bueno, pues consecuentemente lo que han estado hablando, quisiera intervenir respectivamente hablando del papel intervencionista del Estado. Y es que pues claramente es indiscutible pues que la apertura permite reducir las desigualdades de los países en desarrollo si tienen buenas medidas de acompañamiento, como por ejemplo los subsidios de la exportación que hablamos respectivamente con los países asiáticos. Pero pues una de las más importantes medidas también son políticas proteccionistas para la manutención de la producción interna del país. Entonces aquí es donde incide un poco el papel del Estado, porque pues dando un ejemplo no se puede entender por qué Chile es el país con mayor desigualdad de Latinoamérica, dado a datos estadísticos de la República, donde la proporción del 60% de los ingresos está en el 10% más rico del país suramericano. Y pues su tasa histórica de crecimiento del PIB ha ido elevándose a lo largo de estos años. Y pues por otro lado, la liberalización de la economía pues no siempre estimula el crecimiento ni favorece la expansión de la productividad, como en el caso de África subsahariana que nos presentó con anterioridad Gabriela, porque puede arruinar a un gran número de personas, destruir mercados sin permitir que surjan otros, y pues si hay empresas no responderían a la competencia externa sin un apoyo adecuado del Estado, generando así especializaciones de mercado poco dinámicas, con una ventaja comparativa de capital y trabajo errónea, y pues sujetas a una demanda internacional muy volátil, es decir, no les asegura crecimiento. Y pues la liberación del comercio también ha creado otros problemas porque ha aumentado las presiones en los presupuestos gubernamentales, pues ya que se reducen los ingresos arancelarios, lo que ha sido un problema particularmente grave en los países más pobres, debido a que carecen de la capacidad de recaudación de impuestos y muchos países dependen en gran medida de esta herramienta tributaria. La apertura puede favorecer el crecimiento y hacerlo contribuir a reducir la pobreza, pero para que sea eficaz y mantenga una consolidación social se debe llevar a cabo de acuerdo con las movilidades que tienen poco que ver con el libre comercio y más con la gestión pública. Ahora, continuando con el papel intervencionista del Estado, me gustaría hablar sobre la corrupción y el clientelismo asociados a los fenómenos que frenan el crecimiento económico y la lucha contra la pobreza. Hoy en día la corrupción y el clientelismo son dos factores que se desarrollan cuando las decisiones públicas se toman bajo un régimen monopólico, sin la presencia de mecanismos jurídicos, sociales
y morales que obliguen a rendir cuentas. Por consiguiente, considero que actividades como el incremento de los flujos comerciales internacionales, los procesos de privatización asociados a la transición de economías socialistas y el aumento del peso de los estados ha favorecido el oportunismo entre los servidores públicos y privados, los cuales se han visto favorecidos a atentar bajo beneficios propios. Conforme a lo anterior, considero que la falta de transparencia y responsabilidad van de la mano con la corrupción y el fenómeno de la globalización, ya que según los aportes de Hube en su artículo de investigación La corrupción ante una sociedad globalizada, se expone que la expansión de las reglas económicas a nivel mundial ha llevado a que las sociedades se ajusten al modelo del capitalismo, fenómeno por el cual la corrupción ha tendido a globalizarse alrededor del mundo. Como consecuencias, se genera un efecto adverso en los esquemas de internacionalización de los mercados, cuando un país presenta un grado elevado de corrupción por parte de sus servidores públicos y privados, lo cual retrae la inversión extranjera. Del mismo modo, se ve afectado el funcionamiento del mercado, lo que a su vez, si hablamos de empresas grandes, medianas y hasta pymes, no solo se verán afectados los grupos de interés de estas organizaciones, sino todo el conjunto de la economía nacional, afectando los índices de pobreza y de desigualdad. Claro que sí, de hecho, en la liberalización de la economía, que es básicamente el resultado de unas políticas públicas provenientes del Estado, y un Estado que además cuenta con asimetrías de información, pues casi nunca termina por estimular el crecimiento ni favoreciendo la expansión de la productividad. Adicionalmente, lo que esto puede llevar es a incentivar prácticas desequitativas por parte de las empresas en busca de ganancias. Por otra parte, me parece importante ver que si se aplican medidas o políticas muy proteccionistas a grupos vulnerables o profesionales, es decir, buscar que, digamos, la mano de obra menos calificada tenga mejores condiciones, pues lo que podría tenerse es una pérdida de las ganancias no solo económicas, sino en productividad que se obtienen del comercio y la competencia. Entonces, lo que pasa aquí es que los precios de los productos que están siendo protegidos van a tener que aumentar, y la mayoría de los productos importados son de consumo en masa, que representan un gran porcentaje del consumo del país, y por tanto pues las personas estarían perdiendo ese poder adquisitivo. Entonces, y si los precios son muy altos, pues las personas menos favorecidas son las que menos van a poder acceder a esos productos, limitando no solo la canasta general, sino no poniéndolos en una posición de mucha más vulnerabilidad y escasez. Sin embargo, pues estas son algunas de las situaciones por las que es difícil decidir si un país debe ser proteccionista totalmente o no, o el grado de proteccionismo que se debe manejar. Sin embargo, pues es fundamental que los estados tomen algunas medidas, como plantea, digamos, María Fernanda Ledesma. Las protecciones temporales pueden ser una buena herramienta, porque esto lo que hace es que la economía doméstica logre fortalecerse, se desarrollen mercados más grandes y de esta manera logre ser más competitivos a nivel internacional. Además, con un mayor proteccionismo económico, quizás en un pequeño periodo, las compañías locales se benefician, y esto aumentaría la demanda de trabajadores domésticos, lo que a su vez reduce el desempleo, aumenta los salarios relativos y disminuye los niveles de desigualdad en el país. Entonces, es una buena herramienta, sí, pero no es una herramienta sostenible en el tiempo, es decir, son pequeños periodos de tiempo. Y pues con esto lo que busco compartirles es que estas políticas pues podrían ser una opción para disminuir la desigualdad de los ingresos, pero que definitivamente es una medida que se toma para reducir el efecto de la apertura en la sociedad y en la economía. Sí, Isabela, por esta razón la Organización Mundial del Comercio sacó a la luz algunas medidas que pueden adoptar los gobiernos para así maximizar los beneficios que el comercio puede pues tener a los pobres, de los cuales a mí pues les quiero hablar de 4, las cuales me llamaron mucho la atención. La primera es la reducción de los costos del comercio para así lograr una mayor integración de los mercados y que haya una eliminación de los obstáculos de política e infraestructura en el comercio de los bienes y servicios. La segunda es la creación de un entorno mucho más propicio, que pues este se crea a través de políticas que estén relacionadas con los recursos humanos, con el acceso a la financiación, también con las instituciones
como la creación de instituciones y también pues que haya una estabilidad macroeconómica. El tercero es básicamente que haya una política de integración en la cual se favorezca y se priorice a las personas pobres, básicamente porque hay muchos problemas de lejanía a nivel de mercados nacionales, y también que se le facilite las actividades pues a los comerciantes pobres. Y por último, en cuarta, está la utilización de datos y análisis de pues, una mejor calidad. Si se analiza de mejor calidad y se analiza de mejor manera los datos, es mucho más fácil encontrar las limitaciones que estén relacionadas con el comercio para que así éstas se puedan subsanar. Bueno, básicamente yo también en este punto quería profundizarles sobre cómo los pobres se benefician pues, en el comercio. Aquí lo voy a dividir en los pobres que son pues productores y los pobres, pobres que son consumidores. Entonces, bueno, cómo los pobres productores pueden beneficiarse del comercio. Entonces, básicamente, ellos pueden vender su producción en mercados extranjeros y básicamente ahí pueden obtener un mejor rendimiento. Además, como productores, ellos también son consumidores de algunos insumos y el comercio les puede permitir el acceso a este tipo de insumos, sean materiales, de servicios o de tecnología. Esto básicamente les ayuda pues, a aumentar su productividad y básicamente del mismo modo a aumentar sus ganancias. Ya viendo a los consumidores a los pobres como consumidores, básicamente está la liberación, pues con la liberación del comercio, el precio de los bienes importados se reduce, entonces es más fácil que ellos pues lo puedan comprar. Aquí cabe resaltar algo muy importante y es que el impacto del comercio en la pobreza también depende mucho de las decisiones que se toman dentro del hogar y de cómo se priorizan pues las necesidades y los bienes. Bueno, acá yo les quiero dar un ejemplo de cómo los productores se pueden pues favorecer o se pueden beneficiar del comercio. Básicamente acá les voy a hablar del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Vietnam, que este ha contribuido a ayudar mucho en la pobreza de este país. Bueno, entonces este es un acuerdo que sobre todo beneficia a los sectores que son de manufactura, también el textil y el agrícola. Básicamente esto, al reducirse los aranceles y básicamente eliminar las barreras comerciales, los empresarios vietnamitas pues pueden vender sus productos mucho más fácil en el mercado estadounidense y de esta manera aumentar sus ingresos y sus ganancias. Bueno, también a lo que ayuda este acuerdo es que haya una mayor inversión extranjera directa en Vietnam, lo que hace que se creen nuevos empleos y básicamente que pues, haya un crecimiento económico. Ya aquí dándoles algunos datos precisos, la tasa de pobreza extrema en Vietnam, según el Banco Mundial, se redujo de 14.5% en el 2010 al 6% en el 2018. Bueno, interesante cómo ha venido evolucionando la narrativa de este diálogo. Creo que ahora es crucial enfocarnos en un aspecto importante para nuestros invitados, y es que en los negocios internacionales o las atribuciones que tenemos hacia los negocios internacionales es la creación de los empleos. Me gustaría conocer sus opiniones respecto a esta figura dentro del marco de la pobreza y la inequidad. Harry, en este punto estamos de acuerdo, ya que la globalización debe estar acompañada por ciertas medidas, ya que de no ser así podría ocasionar efectos negativos en la reducción de la pobreza. Vemos que múltiples estudios han hablado de esto. Por ejemplo, en el texto The Development Dimensions of Financial Globalization, vemos que los autores destacan que la globalización financiera puede implicar ciertos riesgos en cuanto a la volatilidad y la dependencia que ésta puede provocar. Sin embargo, también se destaca que existen beneficios que pueden ser aprovechados en los países en desarrollo si estos siguen políticas adecuadas que estén bien diseñadas. Entre estas se recomienda que se haga una supervisión y regulación de los mercados financieros de modo que se evite la inestabilidad, y también se destaca que es relevante que se hagan políticas macroeconómicas y fiscales sólidas. Por otro lado, podemos hablar sobre el informe que realizó Campo en el 2002, donde nos afirma concretamente que la globalización brinda sin duda oportunidades para el desarrollo. Y dice, todos hemos entendido con razón que las estrategias nacionales deben diseñarse hoy en función de las posibilidades que ofrece y los requisitos que exige una mayor incorporación a la economía mundial. Entonces, esta afirmación nos plantea que la globalización es una oportunidad para mejorar en materia de desarrollo,
pero sí, solo sí, esta está acompañada por estrategias nacionales que puedan aprovechar estos beneficios. Entonces aquí podemos destacar que el desarrollo es la base para mejorar los problemas de la pobreza, ya que permite un crecimiento económico. Y el crecimiento económico pues es necesario para poder avanzar en los temas de pobreza. Sin embargo, no es únicamente lo que se necesita, sino que para poder reducir la pobreza y la inequidad debe haber políticas acompañadas por el gobierno y que sean equitativas para la redistribución. Completamente de acuerdo con lo que nos acaba de mencionar Gabriela. La creación de nuevos empleos por parte de los negocios internacionales ha sido algo fundamental para la reducción de la pobreza. Un enfoque que me gustaría traer a debate es el papel que ha tenido la mujer para la creación de nuevos empleos, ya que, según el Banco Mundial, las empresas exportadoras le brindan más oportunidades a ellas que las empresas no exportadoras. Estas nuevas oportunidades van ligadas con una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral, que constituye una mayor formalidad y unos salarios mucho más altos. Según la OIT, en su informe Indicadores claves del mercado de trabajo durante el 2014, en el periodo de 1992 a 2012 en América Latina se incrementa la participación femenina en la fuerza laboral. Esto ha sido un logro importante. Sin embargo, otro problema que se puede desarrollar a partir de esto es la brecha salarial que se crea entre los hombres y las mujeres, que siempre ha estado presente. Sin embargo, no se puede generalizar diciendo que la globalización tiene como consecuencia la desigualdad entre los salarios entre en cuanto el hombre y la mujer, ya que esto es un fenómeno social que viene arraigado del contexto sociocultural de este lugar. Otro elemento importante es que la OIT se encarga de que hayan indicadores de trabajo decente, los cuales se componen de 4 componentes de su agenda de trabajo decente, que es la creación de empleo, protección social, derechos laborales y diálogo social. Todo esto con la finalidad de que las empresas, a la hora de llegar a un nuevo lugar, se les permita brindarles las mejores calidades laborales a las personas y que todos tengan la oportunidad de acceder a un trabajo bajo todas estas responsabilidades. La OIT viene trabajando continuamente en esto y se espera que en un plazo no tan mayor la reducción de estas diferentes problemáticas se reduzca. Contraria a la postura de Valentina y Gabriela sobre la generación de empleo a costa del crecimiento y la apertura económica, me gustaría mencionar un caso donde se tiene en cuenta el empleo, pero no se tienen en cuenta los derechos laborales y humanos de los trabajadores en materia. Los negocios internacionales, de la mano de la globalización económica, han sido bastante cuestionados por algunos casos desorbitantes que han salido a la luz o tragedias que han cobrado la vida de muchas personas. En este caso, me gustaría hablar sobre lo que sucedió en la industria textil en Bangladesh, ya que en las últimas décadas este país se ha convertido en uno de los principales puntos de producción de prendas de vestir debido al personal no calificado y sus bajos costos de producción. Asimismo, las condiciones de trabajo de la industria textil en Bangladesh han sido criticadas por organizaciones internacionales de derechos humanos y laborales debido a que los trabajadores a menudo enfrentan largas horas de trabajo, salarios bajos, condiciones de trabajo inseguras y falta de derechos laborales. Sumado a esto, me gustaría mencionar que en el año 2013 el mundo fue testigo del colapso del edificio Rana Plaza en Dhaka, Bangladesh, que albergaba varias fábricas de ropa y dejó más de 1.100 muertos y 1.000 heridos. Esta tragedia ocurrió debido a que el edificio fue construido con materiales deficientes y no se contemplaron los códigos de construcción pertinentes, además de que las condiciones laborales del edificio eran inseguras. Este desastre llevó a un mayor escrutinio de la industria por parte de las organizaciones internacionales y los consumidores. Conforme a lo anterior, podemos afirmar que la globalización aún sigue permitiendo que las empresas se beneficien a bajos costos de producción sin importar las condiciones de los derechos laborales y humanos, y Bangladesh es un caso perfecto de la moda fast fashion que solo se concentra en producir artículos a bajos costos de producción bajo una mano de obra barata y también generando un gran impacto en el ambiente. Bueno, entendiendo el argumento presentado por Alejandro con la industria del fast fashion y el uso de la mano de obra barata, como en países como Bangladesh, pues no se delimitan las medidas de acompañamiento hacia una apertura comercial rápida.
pues para que tengan ese incentivo de aumentar su productividad para poder sobrevivir, pues que esto genera así una discusión moral y ética frente a las condiciones laborales que se pueden presentar en países subdesarrollados. No obstante, a pesar de esto, debemos tener en cuenta el desarrollo financiero como herramienta efectiva a la creación de empleos y oportunidades, al igual que lo es el comercio internacional y la inversión extranjera. En primer lugar, se puede decir que el desarrollo financiero es fundamental para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Acá se puede decir que los negocios internacionales pueden ser una herramienta efectiva para el desarrollo financiero. Entonces, es importante destacar que los negocios internacionales permiten a las empresas acceder a nuevos mercados, lo que les permite mayores ingresos y oportunidades de inversión. También estimula el desarrollo de nuevos productos y servicios. Así, acá hay una creación de empleos. También el acceso a nuevos mercados puede ayudar a diversificar las fuentes de ingresos de una empresa, se podría decir así, lo cual reduce su vulnerabilidad a los shocks económicos. Además de esto, también los negocios internacionales proporcionan un acceso financiero y tecnológico que no está disponible en los mercados locales, lo cual facilita mucho y es de gran ayuda. Otro argumento que se podría decir a favor de los negocios internacionales que ayuden a reducir la pobreza es el comercio y la inversión extranjera, como dije anteriormente. Primero, el comercio internacional puede generar mayores ingresos y creación de empleos. Esto puede mejorar el nivel de vida de la población en los países en desarrollo o aquellos países menos desarrollados. También, por su parte, la inversión extranjera puede ayudar a financiar proyectos de infraestructura y expansión, pues por medio del Greenfield y Brownfield, y eso puede impulsar el crecimiento económico del país y la creación de empleos nuevamente. Entonces acá se podría decir que con la inversión extranjera directo, esas empresas extranjeras pueden proporcionar capital, tecnología y experiencia empresarial para apoyar el crecimiento económico y el crecimiento de nuevas empresas locales. Acá un dato que tengo de la UNCTAD en el 2020 dice que la IED en los países en desarrollo alcanzó los 410.000 millones de dólares, que fue un aumento del 5% con respecto al año anterior. Y otros dos ejemplos que podría dar es, primero, la inclusión financiera, que se podría decir que ayuda a reducir la vulnerabilidad a las crisis económicas y los choques externos. Según el Banco Mundial, en 2019, los hogares pobres que tienen acceso a servicios financieros formales tienen más probabilidades de tener ahorros y seguros que les permite enfrentar mejor las crisis económicas y aquellos choques externos como son desastres o enfermedades, que un ejemplo fue el que pasó ahorita, que fue el COVID-19. Y lo que significa esto, pues se podría decir que esta ayuda a reducir a la pobreza, reduciendo la vulnerabilidad que tienen las personas ante estos casos. También en las siguientes gráficas que les puedo mostrar, que estoy viendo acá, de Latinoamérica, se puede ver que el porcentaje de la población ha ido aumentando en términos de inclusión financiera. Por ejemplo, miremos Chile. Para 2011 fue del 42,2%, mientras que para el 2021 es de 87,1%. Otro ejemplo es Argentina o Colombia. Miremos primero Argentina, que pasa de 33,1% en 2011 a un 71,6% en 2021. Colombia del 30,4% a 59,7%, y así han pasado en los diferentes países. Y en general, en Latinoamérica, desde el 2011 a 2021 ha aumentado un montón la inclusión financiera. En segundo lugar, tenemos el acceso a servicios financieros formales como cuentas de ahorro, préstamos y seguros. Y según el informe Findex del 2017 del Banco Mundial, la proporción de adultos
en el mundo que tiene en cuenta una cuenta bancaria aumentó del 62% en 2014 al 69% en 2017. Significa que más personas tienen acceso a servicios financieros básicos y puede ayudarles a su situación financiera. Otro, que es el del mismo informe en 2021, menciona que el COVID impulsó la adopción de servicios financieros digitales. Y acá en esta gráfica que podemos ver, se puede ver que en el caso de Colombia aumentó el 47,6%, del 45,76% en 2017 a 59,72% en 2021. Bueno, siguiendo un poco con la conversación, yo quisiera profundizar en el tema de la especialización y por qué esta ayuda a la disminución de la pobreza en el contexto de la globalización. Para comenzar, la especialización es cuando pues, es la concentración de la producción de bienes o servicios en los que se tiene una ventaja comparativa. Básicamente, esto ayuda a combatir la pobreza, dado que contribuye enormemente a la creación de empleo. Acá les voy a dar algunas razones por las cuales la especialización como que contribuye a la creación de empleo. Lo primero es que pues se incrementa la productividad y básicamente las empresas se centran en aquellas áreas donde son más productivas y son más eficientes. Entonces, básicamente hay una mejora de la calidad del producto y del mismo modo se necesitan más, como una mayor cantidad de empleados en los centros de producción. También es que se genera pues una economía de escala, esto quiere decir que también se necesitan más empleados, pero del mismo modo también quiere decir que se producen y se venden a precios mucho más bajos, entonces se aumenta la demanda a nivel local y pues también a nivel internacional. También es que aumenta la inversión extranjera directa y cuando hay inversión extranjera directa y llega una empresa a un país, es necesario pues contratar personal. Y también pues por último es que pues hay un efecto multiplicador. ¿Esto qué quiere decir? Que si una empresa decide especializarse en un sector, necesita insumos o servicios de otras empresas también. Entonces quiere decir que hay como un efecto multiplicador en la economía local y esto pues ayuda a disminuir la pobreza y al aumento del empleo. Sí, Anto, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de países en vía de desarrollo o subdesarrollados pues cuentan con una actividad exportadora que promueve una actividad que genera pocos empleos y que a su vez pues va a incrementar la brecha de desigualdad. Lo ideal que sería que se promovieran estrategias para desarrollar sectores más sostenibles y con mayor impacto económico y social. Pero esto no es tan fácil. Sin embargo, ¿cuál podría ser un buen primer paso? Redistribuir los excedentes generados por el sector exportador hacia el descubrimiento pues, de nuevos productos para la canasta exportadora e introducir valor agregado en los productos a través de la transformación, el empaquetamiento, la recolección, el control y el manejo de productos, que generaría mayor empleo y tendría un impacto directo en la economía nacional. Aquí, agregando un poco al tema de la especialización que ya lo habíamos manejado en un tema anterior, es que es un momento en donde los países en vía de desarrollo siguen produciendo productos o exportando productos que son de poco valor agregado o cuya demanda pues no va a ser en un periodo de tiempo muy largo. ¿A qué me refiero que se va a dar en un periodo de tiempo muy largo? Por ejemplo, el petróleo, que genera muchos empleos en Colombia y que contribuye a una gran parte del PIB. Pues esta producción y esta exportación de este producto no se va a poder dar para siempre, es decir, no podemos generar una economía dependiente solo a este factor productivo, porque en la actualidad muchos de los países de Europa están tratando de pasar a energías mucho más limpias. Entonces, la idea sería que esos excedentes generados por el sector exportador estén dirigidos a la innovación y la búsqueda de nuevos sectores. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la internalización del mercado puede ser origen de una mayor vulnerabilidad en el caso de una inserción que descanse pues en dinámicas que están sujetas a demandas internacionales volátiles y que esto pues puede producir un empobrecimiento no solo de la canasta y la cantidad de productos de exportación, sino también una mayor dependencia. Adicionalmente, pues si se analiza el teorema de Stolper y Samuelson, nosotros estaríamos hablando de un incremento de los precios, una mayor productividad de un bien, mayor crecimiento de la producción, el precio de este bien pues digamos que aumentaría,
Pero que es importante realmente ver en este teorema, y es que la demanda puede ser perfectamente inelástica de la mano de obra no calificada en estos países subdesarrollados cuando se abren al mercado internacional. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que sí va a haber un aumento de la cantidad de trabajadores o un aumento de la demanda de mano de obra no calificada, pero la realidad expone de que no se presenta un cambio en los salarios de estas personas. Entonces lo que podemos ver es que al final no se cierra esta brecha desigual, pero que sí se pueden tomar medidas al respecto. Sí, Isabela, con respecto a lo que estás diciendo, yo quiero hablar acá sobre pues, el comercio justo. El comercio justo cuenta con 10 principios que básicamente los voy a poner en pantalla. Y básicamente, pues, el comercio justo es un modelo que busca promover el desarrollo sostenible y la justicia social mediante la creación de condiciones comerciales mucho más justas y equitativas para los productores y los trabajadores pues, de los países en desarrollo. Porque esto ayuda a disminuir la pobreza, porque les permite a los productores recibir un precio justo por su trabajo y por sus productos, lo que pues le permite mejorar sus ingresos y es decir, que mejorar su calidad de vida. Además, el comercio justo también promueve la formación de cooperativas y organizaciones pues, de productores y adicionalmente ayuda a la sostenibilidad. Aquí quiero traer a colación 2 ejemplos que están en el texto. El primero, qué pena. El primero es Cosurca. Cosurca es una cooperativa de coficultores que trabaja con pequeños productores de café en la región del Cauca, en nuestro país, en Colombia, y básicamente a través del comercio justo la cooperativa ha logrado mejorar las condiciones de vida pues, y de trabajo de sus miembros y además ha podido establecer relaciones comerciales directas con empresas que compran su café a precios mucho más justos y sostenibles. Bueno, otro ejemplo acá es Banelino. Esta es una cooperativa de productores de banano que se encuentra en República Dominicana y principalmente pues también hicieron lo mismo, hicieron este programa del precio justo para mejorar las condiciones laborales y económicas de sus trabajadores. Básicamente se concentran en 3 áreas como pues casi todos los que trabajan con el comercio justo, que es precios justos, condiciones laborales y protección ambiental. Básicamente podemos decir que esto ha tenido un impacto muy positivo en la comunidad, dado que esta, pues, uno, fomenta prácticas sostenibles y básicamente mejora las condiciones de vida del trabajador y estos productos que salen del comercio justo se han, pues, tomado mucho valor en los mercados internacionales, dado su calidad y, pues, también su compromiso con las prácticas de comercio justo y sostenibles. Antonia, también debemos de tener en cuenta que dichos principios de comercio justo también desencadenan una dependencia hacia las empresas extranjeras, generando una pérdida de la identidad cultural de las empresas y mercados locales. Pues en términos de identidad cultural se ha generado una pérdida de este producto de la dependencia de las empresas extranjeras predominadas por la globalización económica. Por ello, se ha producido una homogeneización cultural, puesto que las empresas extranjeras traen consigo sus propias prácticas comerciales y culturales, imponiéndose ante las culturas y métodos locales. Como resultado, va a existir un dominio de las empresas extranjeras sobre los mercados locales, lo que puede llevar al reemplazo de los productos internos por productos externos, afectando la economía local y la diversidad de productos y prácticas culturales. Asimismo, cabe resaltar la pérdida de empleo en la medida en que las empresas extranjeras reemplazan las empresas locales, llevándose consigo la experiencia y las prácticas de los trabajadores locales, generando un aumento de las tasas de desempleo y de desigualdad. Por otro lado, también me gustaría refutar el último principio que mencionaste, Antonia, ya que del comercio justo también es posible que se genere un impacto ambiental de la mano de los negocios internacionales. En primera instancia, debemos mencionar que uno de los principales problemas ambientales, el cual se ha venido desarrollando en las últimas décadas, es el cambio climático, ya que debido al consumo de bienes y servicios, las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado y con ello el calentamiento global cada vez más se convierte en una amenaza en las poblaciones. En segunda instancia, la globalización también ha traído consigo la contaminación del aire y del agua, principalmente por la producción de transporte de bienes y servicios.
Asimismo, la contaminación industrial y la eliminación inadecuada de desechos han favorecido a la disminución de la calidad del aire y el agua, esta última como recurso vital para el abastecimiento de la vida humana. En última instancia, la degradación de los ecosistemas naturales también es un fenómeno que se ve visible tras la expansión de las ciudades y la explotación intensiva de recursos naturales. En este orden de ideas, según los aportes realizados por Bejarano en el año 2021 en su investigación Las consecuencias ambientales que trae consigo la globalización en América Latina, se expone que tras el proceso de globalización se pueden derivar otros fenómenos como el aumento de los niveles de CO2, la deforestación y el aumento del desplazamiento de la población presente principalmente en países en vía de desarrollo que carecen de una organización económica, política y comercial que permitan combatir las consecuencias que trae consigo la globalización. Por tanto, considero que el impacto ambiental va de la mano o está correlacionado con los países en vía de desarrollo y estos son los que más se están viendo afectados cada día por un impacto en la huella ambiental a causa de las prácticas derivadas de los negocios internacionales. Bueno, alguno de nuestros invitados quisiera ampliar un poco más su percepción sobre el impacto que ha tenido la globalización con el crecimiento económico. Gracias por traer este tema de discusión. Y es que sí, la globalización ha tenido un impacto positivo en el crecimiento económico de los países. Me gustaría referirme a un estudio, informe del Banco Mundial para el año 2015, en su informe The Role of Trade in Ending Poverty, en el cual establecen diferentes cifras que me gustaría presentar que hacen alusión hacia la pobreza. En primer lugar, establecen que para 1990 el PIB estaba en 3.5 billones, pero este creció significativamente, ya que para el 2014 aumentó a 18.9 billones, tal como se puede ver en esta gráfica. Asimismo, el número de personas en capacidad de pobreza. Para 1981 estaba sobre el 55% aproximadamente, y este disminuyó al 25% para el 2011, una reducción bastante considerable. Y es que sí, la globalización también genera oportunidades de negocio para los productores, para que los productores puedan tener nuevo acceso a nuevos mercados. Asimismo, con la tecnología pueden mejorar sus procesos, lo cual le puede traer una mayor competitividad, generándole nuevos ingresos o unos mayores ingresos. Finalmente, en este mismo informe mencionan que más de 1.000 millones de personas han salido de la pobreza gracias al crecimiento económico generado por las prácticas comerciales, cifras que se presentaron en este informe. Es decir, la globalización ha tenido un impacto completamente positivo en temas de crecimiento económico para diferentes países. Me gustaría también presentar un estudio de caso del país Túnez, que está registrado en el informe Comercio y Reducción de Pobreza, nuevas pruebas del impacto en los países de desarrollo. Todo esto se establece en 2016, en donde se menciona que para 1980 Túnez tuvo una disminución de su pobreza, ya que tuvo una aceleración del crecimiento económico, dado a las políticas comerciales que emplearon, en donde ampliaron un mayor comercio internacional, ya que reducieron impuestos y crearon nuevos tratados libres de comercio. Sin embargo, también se me olvidó mencionar que modernizó los procesos de comercio exterior en 2004, o sea, Túnez estaba en una posición bastante favorable. No obstante, en 2011 hubo un problema coyuntural social en este lugar, ya que con los jazmines del 2011, ya que hubo un par de problemas con el gobierno, y todo esto retrasó el crecimiento económico que tenía Túnez, ya que dejó que su PIB cayera para el año 2021 en 4.1%. Estas son consecuencias de algo que pasó hace tiempo, pero que se sigue presentando. En términos generales, la globalización sí apoya el crecimiento económico, sin embargo puede ser algo bastante volátil si se presenta algún tipo de mala administración. Es importante presentar, y a partir de las cifras que presenté, que la reducción de la pobreza ha estado presente. Sin embargo, la mala administración, como mencioné, tiene que ser impecable. Dado a que el programa está llegando a su fin, ¿a alguno le gustaría dar su último aporte? A mí me gustaría hacer una última puntualización. Sé que este es un debate muy extenso,
pero pues me gustaría tocar algunos de los temas que ya hablamos y dejar pues algunos otros que no hemos tocado sobre los beneficios de las empresas multinacionales. Primero que todo, me gustaría mencionar que las empresas multinacionales son facilitadoras que permiten a los países pues acceder a mercados más grandes, además al sistema financiero, a nuevas tecnologías y conocimientos y a cadenas de valor. Además, también son importantes contribuyentes en los recursos públicos a través del pago de los impuestos. Y pues son estos impuestos los que permiten crear programas y políticas que reducen la pobreza. Por último punto, pues las empresas multinacionales son un motor de cambio eficiente y sostenible. Quiero mencionar un artículo que me parece muy interesante, que es las empresas multinacionales chinas, efectos en la pobreza mundial. Este hace un estudio con la serie de tiempo del 2009 al 2018, donde tiene en cuenta los efectos que ha tenido en los países receptores, de 36 países receptores de multinacionales de distintos tipos de ingresos. Este es un análisis econométrico y me parece súper importante tener en cuenta como datos cuantitativos que nos permitan sustentar pues todo lo que hemos dicho. Vemos que de acuerdo con este estudio sí hay una contribución por parte de las empresas para la reducción de la pobreza. A pesar de que pues estas empresas se concentran en maximizar sus utilidades, hay ciertas externalidades positivas que se generan en los países receptores, por ejemplo, pues mayor competencia en los mercados domésticos o un aumento en la infraestructura pública. También vemos que, como ya mencionamos anteriormente, generan empleos directos e indirectos y establecen vínculos con las empresas locales que les permiten pues estar más cerca de los mercados globales. Además, un punto que no hemos tocado y es clave es la responsabilidad social corporativa. Vemos que las empresas multinacionales pueden proporcionar flujos de ingresos que son necesarios para alcanzar mayores estándares de bienestar. Todos estos factores pues modifican las condiciones en las que se genera la pobreza y pues al complementarse con acciones públicas dan como resultado la reducción de la pobreza. Ok, llegando a la conclusión del programa del día de hoy, y pues toda la discusión referente a la afirmación presentada al inicio, pienso que una retroalimentación abreviada de nuestra conversación interactiva sería que las herramientas de globalización y los aspectos relacionados a la apertura económica sí tienen un aspecto positivo en la necesidad de reducir los niveles de pobreza e inequidad en países en vía de desarrollo e inclusive en países desarrollados, pero se debe tener en cuenta otros componentes que inciden en esta disminución de la pobreza, como la intervención del Estado, la creación de empleo, la tecnología o el desarrollo financiero. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy y hasta luego.